La iglesia de Dios empezamos a ver que tiene también sus propias características. Algunas metáforas importantes que hablábamos acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como una familia y sucesivamente algunas formas. La palabra de Dios nos habla bastante respecto a lo que significa también para Dios su iglesia. Él la crea, Él la sostiene, Él la edifica. No nosotros. Nosotros no nos encargamos de hacer crecer a la iglesia. Porque si lo hacemos, entonces nosotros somos los que sostenemos la iglesia. Cristo es quien sostiene a su iglesia. Entendemos cuáles eran también unas de las características respecto a una iglesia saludable, en el aspecto de que no se enfoca en lo que ellos hacen, sino en el poder del evangelio, el poder del evangelio en la iglesia, que se hable del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísimas iglesias que basan o se ven presentes por lo que ellas son, por sus organizaciones, por su estructura, por sus sistemas, y en eso valoran ellos y estos creen que esta es la iglesia. Pero la palabra de Dios no está presente. El evangelio de Jesucristo no es predicado, no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la confesión de pecados, no hay un cambio de actitud y se siguen las mismas actitudes. Por lo tanto, eso es algo muy peligroso. ¿Se acuerdan de lo que decía mucho Calvino y Martín Lutero respecto a que diferían bastante con la iglesia tradicional a la que ellos fueron parte, donde la iglesia tradicional se jactaba de decir: miren, nosotros estamos bien estructurados, tenemos un sistema buenísimo, miren, estamos bien organizados, esto es iglesia. Pero Martín Lutero y Juan Calvino decían: todo esto es como un caparazón, porque adentro está hueco, porque no está la palabra de Dios, no es cuidada, no es enseñada de una forma saludable. Y los creyentes, la iglesia de Cristo, tiene ese idioma, ese lenguaje que más adelante estaremos viendo y hablando y abordando. Su lenguaje y su idioma de la iglesia de Cristo es anunciar que, qué bonitos cantamos. Vamos a anunciar que somos el mejor grupo de alabanza en la comunidad. No, sí, eso atrae a la gente. Vamos a anunciar que tenemos el mejor sistema de sonido o las mejores luces o el mejor proyecto para los niños y adolescentes. No, el lenguaje de la iglesia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias. ¿De quién? De Cristo Jesús. Pero también hablamos de unas características muy interesantes que la iglesia tiene que practicar y se llama la disciplina. La última ocasión que hablamos de esto, tomamos un break porque tuvimos algunas festividades, pero regresamos y hablamos de la iglesia y la disciplina que ésta debe de llevar a cabo. Recuerden que abordamos un tema donde a veces daba miedo hablar de la disciplina porque, ¿a quién van a castigar? Les hablé un poquito de mi historia cuando era parte de una iglesia, diría yo, muy exagerada respecto a su disciplina, donde sancionaban a los hombres que entraban con shorts hacia la iglesia, no podían entrar con shorts, los regañaban. Así que imagínense cómo me iba. Sí, no, imagínense, yo cantar así en el púlpito, una vez sí me bajaron y me hicieron que me pusiera una camisa de manga larga y me pusieron una corbata. Y con una temperatura así, imagínense en una iglesia con una temperatura de 80 y tantos grados dentro de la iglesia, todo eso para la honra y gloria de Dios y sudando, ¿no? Pero para ellos esto era disciplina. Pero la disciplina la Biblia dice muchísimas cosas al respecto y la disciplina no significa un castigo de Dios. La disciplina es algo fantástico y hablábamos que simplemente significa estar en proceso de formación, un desarrollo natural que debe de existir entre nosotros, un crecimiento hacia la madurez. Todos nosotros de alguna forma llevamos ciertas disciplinas para poder seguir adelante. No es muy común hoy en día en las escuelas que los maestros nos instruyan cómo ser disciplinados o la disciplina que nuestros hijos llevan, o los doctores nos dicen: tiene que comer frutas y verduras para que su hijo crezca sano y fuerte. Si usted no es disciplinado con su medicamento, si usted no es disciplinado con su alimentación, usted va a tener problemas. A ver, coma chetos todos los días con una coca bien fría. Uno va a decir: yo feliz de la vida. Pero después de un tiempo, ¿qué va a suceder?
Imagínense, pongamos, yo creo que esto no es gran ciencia, pongamos a la par, ¿no? Un niño disciplinado que come sus frutas y verduras, toma muchísima agua, es responsable, come a sus horas, duerme a sus horas. Y ponemos el clásico que está de este lado también, que en la mañana come sus chetos, en la tarde come chetos más picantes y al último come sus churrumais con limón, con salsa Valentina, una Coca-Cola bien fría y después para dormir le dan otra Coca-Cola más fría todavía, porque el niño tenía sed. Durante el tiempo, ¿cómo van a crecer? Con una deficiencia, probablemente a este niño se le van a caer y podrir los dientes a cierto tiempo. ¿Por qué? Por todo el azúcar que está consumiendo y probablemente va a tener problemas de diabetes, una desnutrición increíble. Y este niño pues va a estar creciendo de una forma saludable porque tiene todos los nutrientes que necesita para crecer a una madurez apropiada. ¿Por qué es importante la disciplina? La disciplina es precisamente para esto, para hacernos crecer saludables y crecer bien y llegar a la madurez. La disciplina bíblica es esto, un entrenamiento. Hablábamos de eso la última ocasión, es un entrenamiento para usted y para mí, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de que Dios va a disciplinar a su pueblo, ¿qué es la primera impresión que existe en nuestros pensamientos? ¿A quién va a castigar Dios? Te voy a disciplinar, muchacho. Me va a castigar. Es lo primero que asumimos. Pero ¿por qué no lo vemos de una forma? No, me va a cuidar, me va a dar las herramientas necesarias para que yo pueda crecer de una forma saludable. Ahora, desafortunadamente nosotros hemos malinterpretado la disciplina. La hemos catalogado como algo para corregir de una forma grotesca. Disciplíname ese chamaco ahorita. Agarra el cinturonazo, si ya lo discipliné. Eso no fue disciplina. Eso, ¿por qué me pegas? Cállese, no pregunte. Oye, ¿eso lo considera usted disciplina? Sin de repente soltarle la cachetada o el manazo sin hablar con él. Mira, hijo, te voy a dar o te voy a corregir por esto y por esto y por esto. Te amo con todo mi corazón. No, tampoco, ¿verdad? Más para que sepas por qué te estoy dando. No. Pero la disciplina no es eso, sino hablar, corregir y decir, sentarse y platicar. Mira, David, la razón por que te voy a enseñar estas cosas y la razón por que vamos a trabajar de esta forma es porque es para tu bien, mi chavo. Para que no vuelvas a cometer los mismos errores y las mismas circunstancias que en un futuro te van a afectar en tu desarrollo personal. Esto es para lo que hace la obra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Las enseñanzas, los estatutos, los mandamientos de nuestro Dios son un antídoto para nuestro corazón en contra del pecado. A muchos de nosotros podamos decir, ay, es que ya me cansé de tanto pecar. Ya no aguanto más, pastor. Ya no sé qué hacer. ¿Ha leído la palabra del Señor? Es que no tengo tiempo, pastor. Si usted supiera, bueno, si usted no está buscando los estatutos y los mandamientos de Dios, usted es una presa fácil de sí misma, ya no de las circunstancias, de usted mismo, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros por naturaleza somos orgullosos, arrogantes, parranderos, jugadores y pues como les digo, somos conchudos, de verdad. Nada más queremos un pretexto, un gesto para justificar nuestra acción, nuestra actitud. A mí me pasó varias veces en algunos trabajos, ya no quería estar ahí, pero mi carácter o mi orgullo me decía, pero yo no voy a renunciar. Para que no digan, ay, le sacó al trabajo. Buscaba un pretexto nada más. Pero ya dentro de mi corazón había algo perverso. Buscas un pretexto solamente porque ya estás enojado. Y sucesivamente así es nuestra carne. Nuestra carne siempre va a buscar un pretexto para poder justificar nuestras acciones y poder decir, Señor, pues tú sabes que te amo, pero sigo pecando. Bueno, quiero dejar de pecar. Escudriña su palabra. Me encanta porque en Éxodo, en el capítulo 34 y los capítulos anteriores, Dios le está dando a Moisés los estatutos, los mandamientos, las instrucciones para que el pueblo pudiera vivir en paz con Dios. Para que el pueblo supiera dirigirse con diligencia
de forma agradable delante de Dios. Y Dios les había prometido que iba a estar con ellos, que iba a estar delante de ellos, que había una tierra prometida para ellos, que iba a hacer milagros y prodigios como en ninguna otra nación había visto. Dice, este va a ser mi pacto con ustedes, Moisés, diles, pero tienen que hacer su parte, ser obedientes, tienen que ejercitar y meditar en esto de día y de noche, tienen que poder disciplinarse. Y hablábamos acerca de esta disciplina, ¿no? La correctiva y la formativa. La formativa es esta, en que yo voy a meditar constantemente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que me ayude a crecer y prevenir mi corazón del pecado. Este tipo de disciplina va a impedir o va a permitir que mi vida es como un antídoto para que no venga el pecado y pueda tener un efecto en mi vida personal y pueda causar muchos problemas en mi persona. La disciplina correctiva, esa sí es la interesante, la cual la iglesia, los ancianos, los diáconos y todo en general el cuerpo de Cristo debe de entender y de comprender esta disciplina. Y la debe de llevar a cabo con amor, con gracia, con sabiduría. Esta disciplina correctiva normalmente tiende, ahora sí, a sacar los trapitos al sol, porque se llama a la corrección. Vamos a cambiar las cosas. Habíamos hablado algunos 5 pasos anteriormente respecto a las etapas del arrepentimiento cuando un cristiano peca. Estas 5 etapas, la primera era la convicción, ¿se recuerdan? Cuando un creyente, un hijo de Dios, porque vamos a cometer errores, ¿ok? Eso no es una opción. No, estaría bueno que no cometiéramos errores, la verdad, pero es que somos carnales y en cualquier momento nos vamos a resbalar. Pero estas son las etapas que un creyente dentro de la disciplina bíblica que nos llama a cómo trabajar juntos. La convicción es la primera. ¿Y qué quiere decir la convicción? Hablábamos la vez pasada. Es la obra del Espíritu Santo y de la iglesia para reconocer el pecado. El creyente que ama a Dios y que ha cometido una falta, un pecado, el Espíritu Santo viene a redarguir y trae la convicción. La he regado, pastor. Perdóname, pastor. La verdad es que le voy a la América. Él siempre va a agarrar. Perdóname, pastor, he cometido un error. He estado diciendo algunas difamaciones. Pastor, perdóname, he estado robando dinero en mi trabajo. Pastor, ya no aguanto más mi conciencia. La verdad me he estado comiendo el lonche de mi amigo y él no lo sabe. Bueno, debe de haber una convicción el creyente. La segunda parte, la siguiente etapa en el número 2 es la confesión. Porque hay muchos que dicen, pues yo lo sé, si ya Dios lo sabe, ya basta con eso, ¿no? Es un proceso saludable que podamos confesar, contarle a Dios y a las personas y asumir la responsabilidad por el pecado. Ok, mijo, ok, brother, ¿sabes qué? Vente, vamos a hablar, tenemos que trabajar en este proceso con el único propósito de cuidarte, de restaurarte, de que no vuelvas a cometer el mismo error. El tercer punto es el arrepentimiento. Ese quiere decir cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de comportamiento. Ahora sí, como dicen por ahí, bueno, no es como dicen por ahí, pero ¿usted creería en alguien que está arrepentido cuando comete el error una y tras otra y tras otra y tras otra y tras otra vez? No, este no está arrepentido, este ya la agarró ahora sí, ¿no? Como que ya es normal. Yo he visto ocasiones, y disculpen que utilice este ejemplo, pero he visto parejas o matrimonios o novios también, noviazgos, que cómo es que uno ofende al otro y llega hasta la agresión física y dice, perdóname, pero es que te amo, lo hago porque te amo. Es que me ama, te perdono, está bien. Y sucede y empieza el ciclo y se escala y el tipo sigue arrepentido. Cada vez que le da su tunda, se arrepiente más. Verdaderamente es un arrepentimiento. Hay verdaderamente un cambio de comportamiento. Hay verdaderamente un cambio de mentalidad. Eso no es un arrepentimiento. Por lo tanto, el creyente también debe de pensar en esto. Muchos de nosotros hemos renunciado a nuestra vieja forma de vivir. Hemos decidido negarnos a nosotros mismos, porque por eso nos bautizamos, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y ahora sigo en su voluntad.
En todas las áreas, en su vida financiera, en su vida sexual, en su vida moral, en todo lo que usted haga, ahora le pertenece a Cristo. Usted vive una vida disciplinada para glorificar a Dios. Pero si no ha dejado de ser esa persona enojona, si usted no ha dejado de ser esa persona que está maldiciendo con esa boca, si usted no ha dejado de ser esa persona tacaña y gruñona, ¿verdaderamente hay un arrepentimiento? ¿Ve cómo es interesante? Como cristianos debemos que examinar bien nuestro corazón. Un verdadero arrepentimiento viene un cambio de eso. Por eso es importante hablar de la disciplina dentro de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia entienda que la disciplina no es negociable. Es algo importante y que se debe de llevar a cabo dentro de la iglesia. Muchos no les gusta esto y por eso muchos prefieren irse a otras iglesias donde estos temas no son normales. ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta de lo que yo hago y soy libre de hacer lo que yo quiero. A mí nadie me llama a cuentas. No me gusta que me pregunten cómo está mi vida personal. Así que ahí nos vemos. Mas, sin embargo, la disciplina dentro de la iglesia debería ser el ejercicio más hermoso que practicamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos cuidamos, porque es ahí donde sanamos y es lo que Dios utiliza dentro de su iglesia para que pueda crecer saludable. La cuarta etapa que hablábamos era la restitución. ¿Qué quiere decir la restitución? La restauración de las cosas a su estado original. ¿Es eso posible? Es un trabajo arduo. Después de haber pecado, de haber cometido algunos errores, ahora empieza la parte de la restitución, restaurar las cosas a su estado original o la reparación de cualquier pérdida que sea posible. El arrepentimiento me va a llevar a esto. ¿Sabes qué? Te quité tu lonchecito. Ahí está, mira, te invito a una cena. Perdóname. No una cena, todo este mes te voy a invitar, ¿no? ¿Quiere usted restituir esto? ¿Quiere usted hacer que sea algo ya diferente, ya cambiar las cosas? La quinta parte viene siendo la reconciliación. Y esa es una de las partes donde muchos prefieren irse en lugar de reconciliarse. No, yo no voy a estar pidiéndole perdón. Ya sabe que me siento mal. Ya sabe que lo perdoné. Ya le pedí perdón. Bueno, ahora ¿qué es reconciliación? La reconciliación no es solamente decir, ¿sabes qué, David? Lo siento, ok, cuídate mucho, bye. La reconciliación habla de reconstruir una vez más la relación. Habla de reconstruir una vez más la confianza el uno al otro, porque es mi hermano, también es hijo de Dios. Cometimos un error, nos peleamos o no sé, alguna cosa, pero parte de este proceso de la disciplina como creyente es la reconciliación. No es lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros para que nosotros mereciéramos la salvación, la gracia, la vida eterna? Absolutamente nada. Bueno, sí merecíamos algo, merecíamos la ira de Dios. Mas sin embargo, Cristo toma ese lugar para que usted y yo no lo tomemos y encontremos salvación. Y reconstruye, restaura, reconstruye todas las cosas, la confianza y la relación entre su creación ahora. Y ahora tenemos un libre acceso delante del Padre, día y noche, gracias a la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué no hacer lo mismo, reconciliar las relaciones en unos con otros? ¿Es difícil? Claro, es difícil. Esto toma tiempo, pero es parte de la disciplina saludable dentro de la iglesia de Cristo. Es muy triste ver que muchísimas personas siguen haciendo lo que quieren hacer, que no agrada delante de Dios y no existe un arrepentimiento. Pero hay otra parte, lo que dice Hebreos en los capítulos anteriores, que tremenda cosa es caer en las manos de Dios. Hay dos formas de ver las manos de Dios. Una, que nos está cuidando, nos está protegiendo así en sus manos poderosas. Yo te cuido, yo te guardo. Pero la otra cosa es caer en las manos de Dios cuando Él está enojado, en su ira. Por eso dice, tremenda cosa es, porque no va a quedar nadie vivo. Y cuando usted lea esa parte en los versículos, en el capítulo 10, anteriormente, habla en el contexto, nadie va a quedar parado. Y esto habla a las personas y a los creyentes, a que no sean negligentes con la obra y el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, de su gracia, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesucristo, en su resurrección. Que el creyente no tome en cuenta esto. Y si el creyente sigue viviendo una vida que no le agrada delante de Dios, está menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos dice, aguas con eso. Ustedes no quieren caer en las manos de un Dios cuando esté en su ira. Porque si siguen despreciando esto,
Dios en un tiempo se va a levantar. ¿Ves qué interesante es la disciplina de Dios? Si es bueno, Dios es misericordioso. Es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ahí está una promesa que Él va a disciplinar y Él va a corregir también a sus hijos. Hay unas 5 etapas también muy importantes cuando dentro de la iglesia existen situaciones muy difíciles donde puede causar hasta una división. Y los pasos para una disciplina saludable dentro de la iglesia son muy importantes y me gustaría que juntos pudiéramos analizar esto. Antes me gustaría que juntos leyéramos la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Algo para recordar, y quizá usted pueda aprender estos versículos de memoria, porque esto habla bastante del carácter de Dios, pero también la posición que tenemos delante de Él como sus hijos. Dice en el versículo 3 del capítulo 12: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como su hijo. Algunos de nosotros aquí somos padres. ¿Disciplinamos a nuestros hijos? ¿Usted odia disciplinar a su hijo? Sí. Interesante. Odiamos corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Duele? Y ese sentimiento gana muchísimo a nosotros, como padres. Nos duele el momento, pero después nos debería de doler en un futuro, porque pudiéramos perderlos para siempre, para toda una eternidad. Quizá debemos entender y aprender a descubrir una disciplina bíblica para con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra iglesia, entre nosotros mismos. Debemos de aprender lo que la palabra del Señor dice, cómo es que debemos también corregir. No queremos ser personas que utilicemos estos versículos como para, ya viste, el pastor dijo y paz. No. No falta el clásico macho en la iglesia. El pastor dijo que todos tienen que ser disciplinados. Y tú, mujer, te me estás poniendo al brinco últimamente y ahí te va. No. No es ese tipo de disciplina. La disciplina de parte de Dios hacia sus hijos es muy diferente. Si nos disciplinara de la forma que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no estuviéramos en esta tierra, mis hermanos. De verdad. Porque Él nos encanta, porque nos habla siempre con amor. Siempre nos da una oportunidad. Reflexiona, arrepiéntete de tus caminos, vuélvete a tu Señor, cambia tu forma de pensar, escudriña tu corazón, mira que yo te amo, mira. Y nosotros no hablamos a veces con nuestros hijos, mira hijo, primero le pegamos y después le decimos por qué le pegamos. La verdad. Lo digo porque yo no fui nunca un hijo muy fácil y ustedes le podrán preguntar a mis papás el día que venga. Pero la Biblia nos habla muy interesante respecto a cómo es que la disciplina dentro de la iglesia debe de llevarse a cabo, bajo qué circunstancias, quiénes son los que entran a la disciplina. Primero entendamos que Dios disciplina a sus hijos. Por lo tanto, cuando Dios esté disciplinándolo a través de la iglesia, a través de los ancianos, a través de los diáconos, y le estén llamando la atención en que cambie su forma de ser, considere lo que Dios le está hablando porque le ama. En mis tiempos de juventud le digo, a mí me decían, te expulsamos de la iglesia porque te amamos. No, hoy no me amen tanto. No. ¿Me entienden? ¿Cómo hemos malentendido la disciplina de Dios en la iglesia? Cuando hablamos de esta disciplina de Dios, piensan luego, expulsiones, sanciones. ¿A quién van a castigar en la iglesia? ¿A quién van a privar de derechos? No. Es un proceso.
Y es un proceso muy interesante que la Biblia habla bastante al respecto, que ahorita vamos a entrar en esos puntos. Pero leamos el versículo 6, dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como ¿a quién? Dice, no, es que si yo contesto ahorita, pues ya estoy aceptando la disciplina de Dios abiertamente. Dios está tratándonos como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces ¿son qué? Bastardos, ilegítimos. No es mi hijo, pues ¿qué? Oye, no sucede eso cuando están nuestros hijos jugando con otros niños. Oye, mira que aquel niño le está pegando fulanito de tal, o que se está portando mal. No es mi hijo, ¿qué? Allá el papá que se cuide de ellos. No es, a mí qué me importa. Así los tratamos, ¿verdad? A ver, resulta que soy el único. Ok. No, nos pasa, es muy común, ¿no? ¿Sabes qué? Por razones de seguridad, mira, mejor date la vuelta y tú ni nada, tú no tienes que corregir a ese niño. Ahí tiene su propio papá y que lo corrija. Pero es hermoso ser padre y poder corregir a tus hijos. Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinan, los respetamos. Dice, no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Esa es una pregunta fantástica. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios te va a disciplinar? Para que seas santo, para que seas parte de su santidad. No porque te quiera ver sufrir. Recordemos esto, la disciplina de Dios no es un castigo que te vas y tienes 50 latigazos para que sí. No. Va a hablar contigo. Va a haber un proceso interesante dentro de la disciplina de la iglesia que Dios ha dado y ha inspirado a muchos hombres y nos ha dejado algunos requisitos o unos estatutos aquí de cómo es que podemos llevar a cabo esta disciplina. En el versículo 11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después, ahí viene lo bueno, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Cuándo fue la última vez, en algunas ocasiones que usted fue a la iglesia, alguna vez escuchó acerca de disciplina en la iglesia? Son de los temas que no se hablan hoy en día en la iglesia. Sin embargo, son muy importantes que la iglesia pueda hablar de la disciplina, porque esa es la que nos va a mantener en orden, alineados. Hay 5 pasos que deberíamos de considerar como parte de la disciplina para el creyente cuando se encuentre en momentos difíciles. La primera es considerar el crimen. Bueno, la palabra crimen se oye muy feo, ¿verdad? Ay, no, ¿aquí hay asesinos o qué, pastor? Bueno, desafortunadamente existen casos de violencia doméstica dentro de la iglesia donde nadie los habla. Mas sin embargo, cuando alguien se da cuenta, debemos de tomar cartas en el asunto. Desafortunadamente se escuchan historias también dentro de la iglesia donde los niños son abusados físicamente. Y la iglesia tiene una responsabilidad moral de poder abordar el tema con gracia, con amor, para poder restaurar esta situación, cambiar esta situación. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, menciona la importancia de someternos a nuestras autoridades gubernamentales. La iglesia tiene el derecho, tiene la obligación de poder usar las leyes del gobierno para poder también sujetar ciertas actitudes, ciertos actos que están en contra de la naturaleza y que atentan con la vida de la persona o la integridad de la persona moral y física. Muchos pueden decir, no, pues que como es iglesia aquí no le van a llamar a la policía. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, dentro de nuestros voluntarios, para los que sirven con los niños, hay ciertos requisitos que ellos tienen que hacer. Si ustedes notan algo en sus hijos o los niños, por favor, hablen con alguien de la autoridad de la iglesia. Y si usted escuchó algo, hable con alguien de la iglesia, el pastor, algún diácono, algún anciano. Hablen del tema, hablen los papás y tienen que reportarlo a la policía.
Si el niño tiene moretones o algo así, ¿por qué? Porque si usted no lo hace, se considera usted culpable. Así, pues yo no pensé que nada más teníamos que venir y todo. Hay ciertas cosas. Esto es disciplina para la salud, para el desarrollo, para el cuidado de todos unos con otros. Pablo dice que los casos triviales en esta cosa deben de ser manejados dentro de la iglesia por personas designadas imparcialmente. Hay casos, híjole, mira nomás, perdón. Hay casos dentro de la iglesia que suceden de esta forma. Se demandan unos con otros. Es que no me quiere pagar mis $100, pastor. Ok, pongo pues $10,000 para que se escuche más. Demanda un hermano al otro hermano por $10,000. ¿Qué va a hacer la iglesia al respecto? Dice Pablo, pueden solucionar, antes de que se vayan a este rollo de la corte, solucionenlo dentro de ustedes. Ustedes deben de tener la capacidad emocional, la capacidad espiritual para abordar estos temas, pero háganlo con gracia, con misericordia y tratando de reconciliar las partes ofendidas. Y ese es un trabajo interesante. Parte de la disciplina no es regañarlos, no es castigarlos, no es exhibirlos públicamente. Fulano de tal queda expuesto o ya no va a venir a la iglesia por esto. No, es algo fantástico que la iglesia menciona en 1 Corintios en el capítulo 6, la importancia de que todos, la iglesia, tengamos la capacidad de poder solucionar estos problemas internamente, de una forma ya mencionada. ¿Ven que es importante que la disciplina sea algo que se practique dentro de la iglesia? Si pudiéramos crecer en la sabiduría, en la palabra de Dios, pudiéramos conocer el corazón de Dios para su iglesia y para cada uno de nosotros, que crezcamos bien, de nada de qué avergonzarnos, de cuidarnos unos a otros, ¿qué tipo de iglesia seríamos? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? Digo, la iglesia no es para que esté de patrulla moral dentro de la sociedad, pero sí puede evidenciar con su moralidad, de la forma en que vive, inspirando a otros. Porque hay una vida disciplinada, porque hay una vida que ama la disciplina, que ama la verdad de Dios, que vive bajo sus estatutos y que está viviendo sus mandamientos constantemente. ¿Cuesta trabajo vivir todo esto dentro de la iglesia? Claro. Pero debemos recordar esto, tenemos que crecer en esta área de la disciplina. Por lo tanto, si de repente usted por ahí está en unos malos pasos y me entero, no es mi trabajo de criticar, ni el equipo de liderazgo le va a criticar. El trabajo es juntos en que tenemos que trabajar con amor y con gracia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. La disciplina es algo maravilloso. Tenemos que evaluar la ofensa también. La iglesia tiene que hacer esto. Evaluar la ofensa al ofendido. Tenemos que considerar las dos partes, el ofensor y el ofendido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay unos procesos saludables que deben de existir dentro de la iglesia. Debemos de amonestar. Y esta es parte de amonestar. No habla de que regañar, pero sí habla de exhortar y de decir, ¿sabes qué? Me parece demasiado grave lo que está sucediendo aquí. Me parece que lo que estás haciendo no está correcto, que estés hablando cosas malas de tu hermano o de tu hermana. Necesito que nos sentemos y platiquemos y arreglemos esta situación. Quiero amonestarte. O sea, no quiere, va a sacar la tarjeta amarilla, no está amonestado, como los partidos. Pero es de hablar uno a uno, junto con otro hermano. Ve que va subiendo. Mira, ya vimos cuál es el problema. Vamos a sentarnos, vamos a evaluar la situación, qué es lo que sucedió. Quiero que digas la verdad. Después, ¿sabes qué? Veo un comportamiento que no estás cambiando, compadre. Y voy a llamar ahora a Abraham. Abraham, te vamos a hablar con fulano de tal. Mira, yo quiero que seas testigo en que vamos a hablar y que estas cosas están sucediendo. Ya le hemos hablado, ya hemos tratado de amonestarnos para que cambie su forma de pensar. ¿Y qué creen? Pues el tipo sigue terco. ¿Cuál es la siguiente parte de todo esto? Reprender. Si el cristiano persiste en el pecado, algunos podemos solicitar la intervención formal de la iglesia, obteniendo inicialmente la ayuda de los ancianos, de los pastores, de los diáconos, informar a las personas de lo que está sucediendo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Con qué carácter lo tenemos que hacer? Con humildad, pero tenemos que hablarlo. La iglesia no puede pasar por alto estas cosas.
Yo tengo una obligación delante de Dios de hablar las cosas. Probablemente algunos hasta se vayan de la iglesia. No, pues es que el pastor ya me dijo que esto estoy mal y no me gusta eso. Mejor me voy. Allá no me van a decir nada. Donde quiera que usted vaya, usted no está portándose bien a los ojos del pastor ni a la iglesia. Es ante los ojos de Dios. Y Él lo ama y Él lo quiere rescatar. Pero viene la parte difícil. Que de una vez que esta persona, a pesar de que la iglesia intervino, que los hermanos están alrededor, queriendo restaurarle, queriendo ayudarle, ¿sabes qué, brother? Cambia ya, mira, vamos a ayudarte, hay consejería bíblica, hay consejería del otro, esto. Vamos a buscar todos los recursos para poder rescatar a esta persona de su condición. Pero esta persona persiste. No, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así. Bueno, llega la hora de poder hacer esto. Es separar. Dice, si estos esfuerzos no conducen al creyente al arrepentimiento y a la reconciliación, o si una persona se niega a reconciliarse, Jesús nos ordena a tratar a esa persona como un pagano, como un cobrador de impuestos. Qué difícil es eso. Bueno, usted va a decir, pues me van a comparar con el IRS, pues no tiene problema, al contrario, no, que me comparen como un cobrador de impuestos. Pero en el tiempo de Jesús, en el contexto histórico, compararse como un cobrador de impuestos o como un pagano se refería a alguien que no era parte del pacto de Dios. Se consideraba como una persona no grata. Vamos, se les consideraba como colaboradores del enemigo. Está fuerte. Si hay personas, si hay creyentes que no quieren verdaderamente cambiar su forma de ser en su vida moral, en su vida, en lo que está hablando, cómo tratan a los demás, son ofensivos y vamos, que no están representando el carácter de Cristo Jesús, va a llegar un tiempo que la iglesia va a hacer sus esfuerzos, que va a gastar sus recursos, que vamos a intentar todos los caminos, pero si esta persona persiste en esto, la iglesia tiene la autoridad por parte de Jesucristo de decir, trátalos como unos paganos, en pocas palabras, como unos enemigos del evangelio. ¿En serio? ¿Dónde está la gracia? Bueno, pues las gracias estaban en los primeros 4 pasos. Te hemos mostrado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te hemos mostrado los recursos. Pero la iglesia no puede negociar la integridad de sí misma, su santidad, la forma en que viva. Esto puede ser muy difícil y es bien difícil para uno como pastor poder hablar y abordar estos temas dentro de la iglesia. Pero quiero que sepan, mis hermanos, que en Iglesia Oasis tenemos disciplina. Y Dios nos ha llamado a ejercer una disciplina. Y que esto es saludable para usted y para mí. Y que es saludable para su hermano, para sus hijos y las futuras personas que lleguen a nuestro alrededor. Porque Dios nos ama y Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad y que seamos parte de su santidad. Si Dios no le importara nuestra vida moral, imagínense, no sé. Si Dios no le importara nuestra vida, ¿cómo estaríamos ahorita nosotros? ¿Qué me importa esos humanos? Total, hay miles y millones de galaxias todavía y puedo hacer una de esas otros humanos mejores. En serio. Ayer, hago aquí un paréntesis, me sorprendió bastantísimo que me quedé con la boca abierta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al planetario. A mis hijos les encanta el planetario. Y había una de las exhibiciones acerca del planeta Tierra. Y dice uno, wow, el planeta se ve fantástico, pero lo van poniendo en unos contextos increíbles, maravillosos, donde el planeta Tierra, el Sol, después su galaxia, y dice uno, pues, ¿qué sigue después de la galaxia? Pues la galaxia más cerca es Andrómeda, cuántos millones de kilómetros de años luz, y después ¿qué sigue? Y empiezan a sacar todas las imágenes que ha grabado los telescopios de la NASA, millones y millones de galaxias. Yo me quedo, ¿cómo? Cada estrellita que pasaba por ahí, hagan cuenta como que alguien había tirado un montón de cacahuates en una cobija negra y un montón de cositas, dice, y esto solamente, dice, es una cuarta parte de la foto en general, y hay aproximadamente más de 200 o 500 millones de galaxias, y cada galaxia tiene sus miles de millones de estrellas. Ahora cuando dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo tenga memoria? O Dios Padre tenga memoria de nosotros.
Mas sin embargo se tomó en su gracia y su misericordia escribir los estatutos y mandamientos para que pudiéramos vivir una vida cerca de Él. De verdad, a mí me sorprendió bastante ver eso. Dije, ¿en serio? Miles y millones de galaxias, y te enfocaste, Señor, en esta miserable persona que soy yo, que soy absolutamente nada en el espacio. Y tú diste tu vida y me diste estas fantásticas promesas, pero también me diste los requisitos que tengo que hacer para vivir una vida de justicia y experimentar paz. ¿Usted está contento en la vida que usted está llevando, mi hermano? Quizá en nuestro contexto algunas cosas por ahí no nos están funcionando bien. Y será importante reflexionar, Señor, ¿qué me tratas de decir en esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿En qué me estás llamando a hacer, Señor? Reflexionar, en cambiar mi actitud, en arrepentirme, en evaluar mi corazón en esta tarde. Yo no me quiero escapar de la disciplina de Dios. Me va a doler, sí, me va a doler. Pero prefiero que me duela ahorita en este tiempo terrenal que toda una eternidad sin Él. Usted es un hijo de Dios igual que yo. Y estamos bajo la disciplina de Dios. De alguna forma Dios nos va a disciplinar. Pero una vez más, yo quiero que vea de esa forma. No es castigo de Dios. Usted no quiere saber lo que es un castigo de Dios, ¿verdad? Pregúntele lo que le pasó a Egipto y a los enemigos de Dios. ¿Cómo les fue? No les fue muy bien. Eso sí era un castigo de Dios. Incluso vemos señales de parte de Dios a su pueblo, castigándolos por rebeldes, por arrogantes, por soberbios, por cabezones, por idólatras, que no quieren sujetarse bien a los estatutos. Yo les dejé todo esto escrito. Fíjese cómo somos los humanos, que Dios está trabajando con Moisés. Mira, Moisés, ahí te van los mandamientos. Vamos a trabajar, vamos a hacer un plan fantástico. Tengo esto escrito para que todo el pueblo pueda experimentar alegría, gozo, abundancia, y vean que yo soy su Dios y que yo voy a estar con ustedes de día y noche, y que todas las naciones se van a sorprender de los milagros que voy a estar haciendo con esto. Ok, Moisés, vamos a hablar. Escribe esto. Y empiezan a hablar. Todavía no terminaba el Señor de darle sus estatutos y sus leyes, y el pueblo ya estaba adorando otro becerro de oro, ya estaba embriagándose, ya estaban teniendo unos pecados inmorales en tan solo 40 días. Esa es la realidad del corazón del hombre. ¿Por qué es que necesitamos la disciplina de Dios? Para no caer en esas cosas. Es un regulador en nuestra vida personal. Déjeme leer, o si quiere abrir conmigo el versículo en Éxodo capítulo 34. En el versículo 5, perdón. Dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Versículo 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Me encanta porque esta intercesión me recuerda a Jesucristo. Señor, no te deshagas de esta humanidad. Déjame para ir a pagar el precio. Déjame adoptarlos ahora como hijos tuyos. Esta intercesión es maravillosa. Versículo 10. Mira el pacto que hago contigo. ¿Respondió quién? El Señor. Fíjense lo que el Señor hace, este pacto fantástico. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas.
El pueblo en medio del cual vives verá imponentes obras que yo hago, y el Señor haré por ti. Por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando. Por lo que a ti te toca. ¿Qué es lo que te toca a ti, mi hermano, hoy en día, cuando escuchas de la disciplina de Dios en tu vida? ¿Quieres la bendición de Dios? Dios ha prometido ya bendecirte, y ha prometido estar contigo y prosperar tus caminos. Pero haz lo que te toca. Crece en tu disciplina personal, en tu devocional, en tu lectura de la palabra, en tu crecimiento, en tu matrimonio con tus hijos, como vidas, como persona soltera. Y me encanta el versículo, sigue diciendo en el versículo 11: cumple lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hetitas, fereceos, jebuseos y todos los feos. Muchachas, listas, escuchen ahí, todos los feos. No, no es cierto, no dice los feos, ¿verdad? Estos eran los enemigos que vendrían en contra de Israel en un tiempo. Dice: a todos tus enemigos los voy a destruir. ¿No es maravilloso que en Cristo Jesús dice que exhibió públicamente al acusador, a todos los demonios? Y ya no hay nadie que nos acuse ahora, porque Cristo es quien intercede por nosotros y lo ha puesto, dice, a todos Satanás y a todos sus enemigos bajo los pies de la iglesia. La iglesia, tenemos que ser disciplinados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en nuestros compromisos como iglesia, en suplir las necesidades de la iglesia, en suplir las necesidades no solo físicas, pero espirituales, en aconsejarnos, ayudarnos, procurarnos unos a otros en amor, en gracia, en sabiduría. En nuestra vida personal, en nuestra vida devocional, no podemos ser negligentes. Tenemos que buscar esta prosperidad, esta disciplina en cada uno de nosotros. Dios ya ha prometido, ahí vemos la foto, es que Dios siempre ha dicho: yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, yo les voy a prosperar, yo voy a pelear sus batallas, yo voy a acabar con sus enemigos. Solo hagan lo que les corresponde. Solo hagan lo que les responde. ¿Qué corresponde? Se me le lengua la tregua. ¿Qué le corresponde a usted, mi hermano, como iglesia? ¿Qué le corresponde a usted hoy en día, como iglesia, como hijo de Dios? No, que sirvan ellos, yo no. Yo les echo porras desde acá. ¿Qué te corresponde, mi hermano, como iglesia de Cristo? Porque usted es iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? Por lo tanto tiene sus responsabilidades también, y tiene sus compromisos. Eso es parte de la disciplina en la iglesia. Solo enfócate en lo que tienes que hacer, iglesia Oasis, y deja que Dios haga su obra. Él va a pelear contra tus enemigos. Él te va a proteger. Él te va a edificar. Oremos.